¿Qué harías si tu padrino fuera Hitler? ¿Y si tu apellido estuviera manchado por millones de muertes? ¿Es posible escapar de un destino escrito con sangre? ¿Cómo el ahijado de Hitler terminó como sacerdote? La transformación más extrema de la historia nació bajo el signo de la esvástica. Fue educado para servir al Reich, llamado el príncipe heredero del nazismo. Su infancia transcurrió entre discursos fanáticos, castigos brutales y la sombra de uno de los dictadores más temidos de la historia. Pero su historia dio un giro impensado. Esta es la increíble vida de Martin Adolf Bormann, el ahijado de Hitler que eligió renunciar a su linaje y abrazar la fe. ¿Crees que es posible redimirse de un pasado tan oscuro? Déjanos tu opinión en los comentarios de Sombras del Conflicto y sigue con nosotros esta historia increíble. Empecemos. Infancia en la cuna del horror. El niño del Tercer Reich, Martin Adolf Bormann, nació en 1930 como primogénito del hombre que estuvo al lado de Hitler hasta el final, Martin Bormann. Su padrino, nada menos que el Führer, lo apodó Krunsi, y desde pequeño fue señalado como una promesa del nacionalsocialismo. Fue criado en una familia que rechazaba la religión, que predicaba la supremacía aria y que creía fervientemente en la expansión del Reich. Desde los 9 años, recibió formación en escuelas especiales para las juventudes hitlerianas. Allí, el fanatismo era la materia principal. Aprendió el Mein Kampf como si fuera la Biblia. Repitió consignas. Desfiló con orgullo. Pero incluso en esa estructura había señales de ruptura. Su rebeldía juvenil, castigada con amenazas y traslados forzados, revelaba un niño en conflicto. Un chico atrapado entre el deber familiar y una creciente confusión sobre su verdadero lugar en el mundo. El derrumbe del imperio y el fin del adoctrinamiento. La guerra terminó cuando Martin tenía 15 años, y con ella se derrumbó todo lo que conocía. El internado nazi al que asistía fue cerrado. El país estaba en ruinas. Hitler estaba muerto, y su padre desaparecido. Aún vestido con el uniforme de las juventudes hitlerianas, regresó a casa, pero no encontró a nadie. Quemó su ropa, adoptó un nombre falso y huyó. El príncipe nazi se convirtió en Martin Bergmann, un adolescente perdido entre montañas austríacas, oculto entre campesinos que no sabían a quién habían acogido. Fue allí, en el silencio del campo, donde escuchó por primera vez la verdad. El Holocausto, los campos de exterminio, las cámaras de gas y también el papel central que su padre había tenido en todo eso. Imagina descubrir que tu familia fue uno de los pilares del horror más documentado del siglo XX. ¿Cómo vives con esa carga? De fugitivo a creyente, el inicio de la redención. Mientras vivía oculto, Martin encontró algo inesperado: paz. No porque la buscara, sino porque la fe lo encontró a él. Una familia lo acogió sin preguntas. Le ofrecieron comida, un techo y algo más. Le ofrecieron libertad para decidir. Poco a poco, la religión, aquella que su familia había prohibido, comenzó a resonar en su interior. En 1947, se bautizó como católico. Luego ingresó en una escuela religiosa y con el tiempo abrazó la teología con fervor. Mientras su padre era condenado a muerte en ausencia por crímenes de guerra, Martin Adolf renunciaba a ese legado y elegía servir a una causa completamente distinta. Fue ordenado sacerdote a los 28 años. En lugar de liderar desfiles, lideraba oraciones. En lugar de servir al Führer, servía a Dios. ¿Puede la fe transformar a una persona por completo? Únete al debate en Sombras del Conflicto y no olvides suscribirte para más historias de redención y supervivencia.
Pruebas, torturas y amor. El precio del cambio. Su transformación espiritual fue profunda, pero no fue un camino fácil. En los años 60, Martin Adolf Bormann partió como misionero al Congo belga, justo en uno de los momentos más turbulentos de su historia, el conflicto armado por la independencia y las guerras internas que desangraban al país. Allí, en plena selva africana, su fe sería puesta a prueba. Fue capturado por un grupo de rebeldes armados, golpeado y torturado. Lo sometieron a simulacros de fusilamiento, lo encañonaron y lo hicieron cavar su propia tumba más de una vez. Pasó días enteros con los ojos vendados, sin saber si iba a despertar vivo al día siguiente. A pesar del miedo, jamás renegó de su decisión de haber cambiado de vida. No era solo un misionero, era un hombre que necesitaba limpiar su historia, aunque eso le costara la suya. Contra todo pronóstico, sobrevivió. Regresó a Alemania debilitado físicamente, pero fortalecido espiritualmente. Sin embargo, el destino aún le tenía preparado un giro inesperado. En 1971, sufrió un grave accidente automovilístico que lo dejó en coma durante varios días. Al despertar, lo primero que vio fue el rostro de una mujer religiosa que lo había cuidado con ternura y devoción. Se enamoraron sin resistirse. Decidieron abandonar juntos sus votos eclesiásticos y casarse, en un acto de amor y libertad. Desde entonces, vivieron una vida sencilla, entregados a enseñar religión y ética cristiana, justo aquello que sus propios padres le habían prohibido en su niñez nazi. Juntos, se convirtieron en educadores de fe y conciencia, sembrando en otros jóvenes el tipo de valores que a él le habían negado durante su infancia. Vivió en silencio, lejos del poder, lejos de la política, pero jamás huyó de su verdad. Una vida marcada por la sangre y redimida por la fe. Martin Adolf Bormann murió en 2013, a los 82 años. Jamás renegó de su pasado, pero eligió no repetirlo. Cargó con un apellido infame y lo transformó en una herramienta para enseñar, perdonar y sanar. Fue testigo del horror nazi. Lo vivió desde dentro. Fue criado para continuar ese legado. Pero eligió otro camino. Cambió los discursos de odio por palabras de paz. Cambió la sumisión al Führer por la fe en Dios. Su vida demostró algo que muchos aún hoy se niegan a creer. El mal puede heredarse, pero también puede romperse. Martin Adolf no fue solo el ahijado de Hitler. Fue el hombre que eligió ser otra cosa, y lo logró. Su historia es tan extraña que parece ficción, pero fue real. Un niño nacido en la cúpula del nazismo, educado para gobernar, condicionado para odiar, y sin embargo, eligió amar, perdonar, empezar de nuevo. Martin no fue responsable de los crímenes de su padre, pero cargó con ellos y decidió enfrentarlos con la única arma que tenía, su fe. Su vida fue un testimonio de redención, no como espectáculo, sino como convicción profunda. Déjanos tu comentario en Sombras del Conflicto y comparte este video para mantener viva la memoria. Suscríbete y activa la campana para no perderte las historias que el mundo necesita escuchar.